Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a desarrollar los contenidos de la unidad sobre derecho del consumidor. Algunos conceptos ya están desarrollados en un video anterior que recomiendo puedan ver. Y hoy vamos a completar los contenidos que no están allí desarrollados para unificar o para terminar de darle una mirada al derecho del consumidor. Vamos a hablar de las reglas que están previstas en la Constitución Nacional respecto del derecho del consumidor, en el Código Civil y Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Destacando desde el inicio que el derecho del consumidor tiene este trípode de legislación o regulación normativa, sin perjuicio que existen también otras leyes y normas de diferente jerarquía que refieren al derecho del consumidor, como por ejemplo la ley de tarjeta de créditos, la ley de lealtad comercial. Sin perjuicio de estas, las más importantes regulaciones del derecho del consumidor están concentradas en estas tres normas: la Constitución, por su importancia como eje del derecho argentino, el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. Comenzamos entonces con el derecho del consumidor, distinguiendo entre relación de consumo y contrato de consumo. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que el consumidor tiene derecho en la relación de consumo a una serie de, un listado de prerrogativas, destacando esta idea de la noción de relación de consumo. El Código Civil y Comercial define relación de consumo y también define el contrato de consumo. La relación de consumo está definida en el artículo 1092 y podemos sintetizar diciendo que relación de consumo es cualquier vínculo jurídico que exista entre un sujeto al que podemos denominar consumidor y otro sujeto al que la ley pueda caracterizar como proveedor. En cambio, el contrato de consumo está definido en el Código Civil y Comercial a renglón seguido, en el artículo 1093, y vamos a adelantar sucintamente que contrato de consumo es el vínculo jurídico contractual entre un sujeto consumidor y otro sujeto denominado proveedor. De estas dos definiciones podemos advertir que entre relación de consumo y contrato de consumo existe una relación o un vínculo de género a especie, siendo el género la relación de consumo y el contrato una de sus especies, si bien la más importante, pero es una de sus especies. Una de las formas en que se vincula jurídicamente un consumidor con un proveedor es a través de un contrato, pero ya desde el fallo que les cito del año 2006, en el voto del doctor Lorenzetti, adelanto entre paréntesis o aplico entre paréntesis, el fallo se conforma, la mayoría que dicta la sentencia en ese fallo se conforma por varios votos. Algunos de los jueces han emitido su voto por razones particulares. Me detengo en el voto del juez Lorenzetti, que marca la diferencia entre relación de consumo y contrato de consumo, destacando que el contrato de consumo es una de las especies del vínculo jurídico que puede unir a un consumidor con un proveedor, pero también existen otras relaciones jurídicas entre consumidor y proveedor. Por ejemplo, en el caso del fallo que estoy citando, se trataba de un usuario de una ruta concesionada por peajes, es decir, era el deudor del peaje en la ruta concesionada y el concesionario de ese peaje, donde claramente no existía una relación de consumo, no existía un contrato de consumo, pero sí existía una relación jurídica, ¿no? Entonces, relación jurídica es un género que comprende tanto al contrato de consumo como a otros vínculos jurídicos entre un consumidor y un proveedor. Esto se destaca en este voto del fallo, en el voto del doctor Lorenzetti, en el sentido de que dice el juez Lorenzetti que la Constitución, en su artículo 42, protege al consumidor en el marco de una relación de consumo, no necesariamente en el marco de
un contrato de consumo. Bien, entonces tenemos que relación de consumo es el vínculo jurídico entre un consumidor y un proveedor. Esto nos dice poco si no agotamos, si no explicamos, si no abordamos a quién la ley califica como consumidor para ocupar uno de los polos de este vínculo jurídico y a quién la ley, el derecho argentino, va a calificar como proveedor y por lo tanto va a ocupar el otro polo en el vínculo o en la relación jurídica denominada relación de consumo. Comenzamos por la definición de consumidor. La definición de consumidor aparece tanto en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es la Ley 24.240, como en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. En términos análogos, parecidos, es cierto, no idénticos, pero vemos entonces la definición del consumidor en ambos lugares, en ambas normas. Dice el artículo 1092 que se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Se destaca entonces que el consumidor puede ser una persona humana, lo que antes denominamos persona física o jurídica. Allí hay una importante discusión, un debate sobre qué personas jurídicas pueden ser consideradas consumidores, es decir, si una empresa con finalidad lucrativa puede ser consumidor. Pareciera que no hay menos objeciones cuando se trata de una persona jurídica sin finalidad de lucro, con finalidad de bien común, como un club, como una fundación, como una asociación civil, pero más dudas recaen sobre una persona jurídica con finalidad de lucro. Pero puede ser humana jurídica, que adquiere o utiliza, se destaca aquí que entonces no necesariamente es la persona que contrata, sino simplemente aquel que tiene la cosa o el servicio, o recibe el servicio, de manera gratuita o de manera onerosa, es decir, aún, digamos, las muestras gratis o los vínculos jurídicos sin contraprestación entre consumidor y proveedor significan una relación de consumo y el consumidor va a estar protegido por todos los derechos que corresponden a ese vínculo jurídico y que utiliza esos bienes o servicios como destinatario final, ¿no? El artículo 1 de la Ley 24.240 usa una denominación muy parecida. Lo característico de la noción de consumidor es el destino final del bien o servicio, es decir, que lo que va a transformar en consumidor al sujeto que adquiere o utiliza una cosa o servicio es que le dé un destino final, o sea, que no reinserte, que no vuelva a colocar ese producto o servicio dentro del mercado. Por otro lado, tenemos la denominación de proveedor, que está tanto en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, reitero, 24.240, y también en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial. También con definiciones parecidas, análogas, pero bueno, más no idénticas. El artículo 1093 dice que es consumidor, proveedor, la persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o una empresa productora de bienes o servicios pública o privada que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de servicios por parte del consumidor. Es decir, que se considera proveedor a la empresa pública o privada, humana o jurídica, persona jurídica o persona humana, que comercializa con consumidores, ¿no? Que coloca a disposición de bienes y servicios a disposición de los consumidores. En cambio, el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, en el punto a los que nos interesa marcar la diferencia, tiene una definición muy parecida. Dice que es proveedor la persona física o jurídica
entre paréntesis digo, aquí quedó un resabio del Código Civil de 1869, cuando habla de persona física y no persona humana, como es la terminología moderna que usa el Código Civil y Comercial. Sigo con el artículo. Dice de naturaleza pública o privada, hasta allí de manera muy parecida, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente. Aquí aparece una diferencia. En el Código Civil dice profesional u ocasional, como si fueran dos requisitos diferentes. En cambio, en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor dice que debe ser siempre de manera profesional, aunque ocasionalmente pueda ser su actividad. Esto va a marcar una diferencia. Actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores. En este punto no aparecen diferencias. Pero agrega un segundo párrafo, ese artículo 2, que dice: no están comprendidos en esta ley los servicios de profesiones liberales que requieren para su ejercicio título universitario y matrícula. Es decir, el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor excluye expresamente a los profesionales universitarios. En cambio, el artículo 1093 que citamos del Código Civil y Comercial no los excluye, por lo tanto están incluidos. Y esto plantea la problemática: si los profesionales universitarios entonces están sometidos a la legislación del derecho del consumidor en su carácter de proveedores, ¿no? En los términos de la ley 24240, no estaban comprendidos. En los términos del Código Civil y Comercial, vigentes desde el 1 de agosto de 2015, pareciera que sí están comprendidos, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos que la interpretación de la norma en el marco del derecho del consumidor es a favor del consumidor, pareciera que los consumidores no van a poder excusarse de ser considerados proveedores. Un tema que aún está en debate. Tenemos definido entonces quiénes pueden ser considerados consumidores, quién es considerado proveedor. Vamos a hablar de algunos de los derechos que la ley, tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Defensa del Consumidor, prevén a favor de los consumidores. Uno de ellos es el de la garantía legal o la garantía de las cosas durables, ¿no? La adquisición de cosas durables tiene por ley, en este caso a partir del artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, una garantía legal. Dice el artículo 11, cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, nosotros decimos cosas durables, el consumidor y sus sucesivos adquirentes, esto pareciera que no era necesario decirlo, porque si es consumidor el que adquiere o el que utiliza, el sucesivo adquirente es el que utiliza la cosa, con lo cual también es considerado consumidor, no sucesivo adquirente. Pero bueno, indudablemente la ley ha querido destacar que no solo el que compra la cosa tiene la garantía, sino el que simplemente usa la cosa. Supongamos, si yo compro una cosa durable para regalarla a un amigo, y si la cosa falla, mi amigo, aunque no la compró, aunque no es el adquirente, por ser sucesivo adquirente, puede reclamar esta garantía. Y dice que estos sujetos gozarán de una garantía legal por defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido visibles o ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. Y agrega que la garantía legal tiene una vigencia de 3 meses cuando se trate de cosas muebles usadas y de 6 meses en los demás casos, corriendo a partir de la entrega. Las partes siempre pueden ampliar la vigencia de esta garantía, cosa que advertimos, por ejemplo, en la adquisición de vehículos automotores, donde la garantía puede ser extendida inclusive hasta 5 años en el caso de algunos fabricantes. Entonces, advertimos que la garantía es por defectos de cualquier índole, inclusive defectos menores, pequeñas fallas, un rayón, algo, un vicio, aunque sea menor, ostensible o no, es decir, el defecto podía ser visible y si el consumidor no lo advirtió, igualmente tiene derecho a reclamar,
Por supuesto, siempre demostrando que ese defecto existía al momento de la compra, no que se produjo después en razón del uso. Y de 3 meses para cosas usadas, una característica interesante, inclusive las cosas usadas tienen garantía, y de 6 meses para cosas nuevas. Digamos, una segunda cara de la moneda de esta garantía legal es que el proveedor debe brindar un servicio técnico a favor del consumidor, está en el artículo 12, que los proveedores, fabricantes, importadores, vendedores, todo el que está obligado frente al consumidor tiene que brindar un servicio técnico, dice la ley, adecuado, y además, dice ese mismo artículo 12, el suministro de partes y repuestos. Es decir, el proveedor tiene que asegurar que el consumidor va a poder obtener los repuestos o las partes que deba reemplazar de la cosa para que ésta pueda funcionar. Advertimos que esta obligación de suministrar partes va más allá de los 6 meses. Es decir, si yo compro, supongamos, una computadora y durante los 6 meses funciona correctamente, pero al año tiene un defecto, el proveedor ya no está obligado por la garantía, porque la garantía venció a los 6 meses. Pero sí está obligado a suministrar repuestos para que yo pueda reemplazar a mi costo la parte que falla y poder seguir utilizando esta cosa, la computadora en el ejemplo, que claramente tiene una duración de utilidad mucho más extensa que los 6 meses de la garantía estrictamente legal. ¿Quiénes son responsables de esta garantía? La Ley de Defensa del Consumidor dice que son solidariamente responsables, aquí pone un detalle, que es propio del derecho del consumidor, la idea de la solidaridad, de la responsabilidad frente al consumidor, de todos los involucrados en la cadena de comercialización. Son responsables los productores, o sea, el fabricante de la cosa, el importador, el distribuidor y el vendedor de la cosa. Todos estos de manera solidaria. Es decir, si yo compro el electrodoméstico en una casa, una red de electrodoméstico, le puedo reclamar al que me vendió, al distribuidor de esa red, al importador si es un producto importado o al fabricante si es un producto fabricado en el país. ¿Qué ocurre si no se cumple con esta garantía? Bueno, aquí la ley trae una tríada de acciones, le da 3 derechos al consumidor en caso de incumplimiento de la garantía. Lo primero que tenemos que decir es que en caso que la cosa presente defectos, fallas, debe recurrir al servicio técnico oficial o al servicio técnico obligatorio. Esto tiene vinculación con el deber de buena fe de dar oportunidad al fabricante o vendedor de reparar este defecto de la cosa. Solo si la reparación no es satisfactoria, el consumidor puede pedir la sustitución de la cosa por otra de iguales características, puede también resolver el contrato y recuperar el dinero pagado con una característica al valor que tiene la misma cosa actualmente. Esto quiere decir que si en virtud de la inflación la cosa luego de algunos meses aumentó de precio, el consumidor no recupera el dinero que pagó, sino recupera el dinero suficiente para comprar esa misma cosa en otro local. O tercera acción, puede pedir una disminución proporcional del precio en la medida del defecto. Concluimos con las garantías por bienes durables y pasamos a un tema crucial, diría, del derecho del consumidor y que a partir del Código Civil y Comercial no es exclusivo del derecho del consumidor, sino que es parcialmente compartido con los contratos predispuestos o sujetos a condiciones generales y predispuestas. Ya hemos hablado de los contratos predispuestos y brevemente de las cláusulas abusivas, pero vamos a repasar algunas de las nociones sobre cláusulas abusivas, especialmente teniendo en cuenta la regulación en derecho del consumidor. Los antecedentes con respecto a la problemática de cláusulas abusivas se vinculan fundamentalmente con los contratos predispuestos, quizás hasta más que con los contratos de consumo, y que tienen que ver con que el legislador ha advertido
fundamentalmente a partir de los contratos en masa o los contratos tipo, los contratos modelo, lo que se conoce también como contratos predispuestos, que el que redactaba el contrato se veía muchas veces tentado a incorporar al texto del contrato cláusulas excesivamente a su favor, o sea, cláusulas que contenían una gran cantidad de derechos que tergiversaban, modificaban la relación económica del contrato. Entonces trató de resolver esta cuestión que producía realmente una relación injusta. Las primeras formas de control de las cláusulas abusivas fue lo que se conoce como el control de incorporación. Esto quiere decir que el legislador se preocupaba porque el que adhería al contrato, el consumidor, en el ejemplo del derecho al consumo, pudiera conocer realmente a qué se obligaba y el tenor, el contenido de estas obligaciones. Pudiera advertir que la cláusula era injusta, era abusiva, era leonina, le perjudicaba, y entonces prohibía las cláusulas que la doctrina denomina sorpresivas, es decir, aquellas cláusulas que no eran conocidas, que estaban en letra chica, que tenían un texto ininteligible o que aparecían en un anexo que nunca se daba a conocer. Este sistema de control de incorporación de la cláusula no fue suficiente para superar la dificultad que presentaban las cláusulas abusivas, puesto que lo que hicieron los proveedores fue dejar que la cláusula sea sorpresiva y ponerla muy clara, con letras grandes y claramente, exponiendo al que adhería que o aceptaba esa cláusula tal como estaba o no tenía la cosa que se le podía ofrecer en el marco del contrato. Es decir, el proveedor seguía abusando del consumidor, y no solamente que seguía abusando, sino que además le avisaba cómo iba a abusarse y aprovecharse de él. Algo que en la doctrina se conoció como el sadismo jurídico. Por eso surgió otra forma de control de la cláusula abusiva que se conoce como el control de contenido. Esto quiere decir que el legislador ya no se preocupa sobre si el consumidor pudo conocer o no el contenido o alcance de la cláusula, sino que si la cláusula significa una inversión de la economía del negocio en perjuicio del consumidor, esa cláusula no vale más allá que haya sido aceptada expresamente, haya sido conocida, haya sido explicada, etc. No era un problema de cómo la cláusula se incorporaba al contrato, sino de la justicia del propio contrato. Si la cláusula tergiversaba la ecuación justa entre ambas prestaciones en un contrato, la cláusula tenía que ser eliminada del contrato. El Código Civil y Comercial nos trae una definición de cláusula abusiva en el artículo 1119, de manera genérica. Nos dice que son abusivas la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Destaca aquí que no importa si la cláusula estaba negociada o no, si fue conocida o no, si estuvo aceptada por el consumidor o no. En tanto y en cuanto signifique un desequilibrio significativo de los derechos y obligaciones en perjuicio del consumidor, es una cláusula considerada abusiva. Si la cláusula es abusiva, se da un supuesto de nulidad parcial. Esto quiere decir que la cláusula es eliminada del contrato, el contrato sigue vigente, no se anula todo el acto jurídico o el contrato, sino simplemente la cláusula que es considerada abusiva se queda vigente el resto del contrato. Esto es una ventaja para el consumidor, porque muchas veces el consumidor quiere el producto o el servicio, pero no acepta la cláusula que considera abusiva, y solamente se elimina, por efecto de la nulidad parcial, la cláusula que se considera leonina, abusiva, o que significa este desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Esa laguna que se produce en el contrato debe ser suplida, completada por el juez que declara la nulidad, aplicando fundamentalmente
las normas supletorias de los contratos vigentes para ese vínculo. El Código Civil y Comercial trae algunas exclusiones a las cláusulas abusivas y que tiene que ver con dos supuestos. Un supuesto singular, que son aquellas cuestiones vinculadas al precio. Las cuestiones que tienen que ver con el precio no pueden ser declaradas abusivas. Esto es curioso, pero novedoso. Tiene que ver con que si el consumidor aceptó el precio de cierto producto, el precio no se discute en cuanto a si fue abusivo o no, y tampoco son susceptibles de ser tachadas de abusivas las cláusulas que surjan de disposiciones vigentes en tratados internacionales o en normas legales imperativas. Una regulación prevista en el artículo 1021 del Código Civil y Comercial. Vamos a la regulación legal de cuáles son consideradas las cláusulas abusivas en los contratos de consumo. Y tenemos una duplicación de la legislación. Por un lado, el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene 3 incisos y que nos va a decir que son abusivas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones. Esto de desnaturalizar las obligaciones es como que la obligación pierde su esencia, deja de ser tal. Podría ser un ejemplo, una obligación que, aunque figure nominalmente en el contrato, en realidad carece de contenido. Hay algunos ejemplos en la jurisprudencia. Por ejemplo, los contratos de caja de seguridad bancaria, que hasta principios de este siglo tenían cláusulas de exclusión y decían, por ejemplo, que el banco solo respondía por la caja, pero no por el contenido. ¿Para qué me sirve a mí que me guarde la caja si yo quiero que me guarde los documentos, las joyas, las cuestiones importantes que yo guardo dentro de la caja de seguridad? O cláusulas que establecían un tope que decía, por ejemplo, solamente se garantizaba un tope máximo de tanta cantidad, cientos de dólares o de alguna moneda estable por el contenido, cuando muchas veces dentro de la caja de seguridad se ponían cosas de un valor mucho más alto. Entonces, este es un típico ejemplo de una obligación que carece de contenido, ¿no? Que deja de ser tal, perdió su esencia, está desnaturalizada. También el artículo 37 de la ley considera abusiva la cláusula que limita la responsabilidad por daños, ¿no? El típico ejemplo es el caso de los estacionamientos o garage, donde dicen la empresa no se hace responsable por los daños causados al vehículo. Y estas cláusulas o estas disposiciones unilaterales que pretenden una limitación de responsabilidad carecen totalmente de valor, son abusivas y por lo tanto son nulas en el contrato, no tienen vigencia. Y la que amplía, también es considerada abusiva, la que amplía los derechos del proveedor, es decir, si el proveedor tiene ciertos derechos de acuerdo al Código Civil, a las normas supletorias del contrato, pero el contrato le amplía, le da más derechos que aquellos que prevé el Código Civil, esa ampliación es abusiva. O, como si fuera la contracara de esa misma moneda, si se limitaran los derechos del consumidor, ¿sí? La ley le da ciertos derechos al consumidor, son normas supletorias, se pueden dejar de lado, pero en perjuicio del consumidor son consideradas abusivas. Y por último, se considera abusiva la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Por otro lado, tenemos el Código Civil y Comercial, que en materia de cláusulas abusivas de contratos de consumo, remite al texto del artículo 988, que ya hemos visto, que trata sobre los contratos predispuestos o contratos sujetos a condiciones generales y predispuestas, y tiene una enumeración similar a la del artículo 37. Dice que son consideradas abusivas todas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del proveedor, una pequeña diferencia con el artículo 37, la desnaturalización de las obligaciones del proveedor es lo que se considera cláusula abusiva. La que amplíe los derechos del proveedor, aquí aparece una identidad con el supuesto del artículo 37, la que limita los derechos del consumidor, lo mismo que dijimos anteriormente, o agrega al artículo 988 las cláusulas
imprevisibles, lo que la doctrina denomina cláusulas sorpresivas, es decir, aquellas cláusulas que no eran conocidas por el consumidor, no las pudo comprender, sea porque estaban en una letra muy pequeña, porque estaban en un texto ininteligible o porque estaban en un anexo que nunca se le mostró al consumidor. Esas cláusulas no corresponden o son declaradas abusivas y por lo tanto nulas para ese contrato. A esta regulación legal tenemos que recordar el artículo 1119 que les leí hace unos minutos, donde define de manera genérica que cualquier cláusula que signifique un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor, también, de manera general, es considerada abusiva y en estos casos también se declara su nulidad. Cerramos el tema del derecho del consumidor. El derecho del consumidor es un derecho bastante nuevo, que en la República Argentina tiene vigencia legislativa desde el año 93 con la ley 24240, reforzado en la Constitución Nacional con la reforma del año 94, pero a pesar de su juventud, por decirlo de alguna manera, ha tenido una gran difusión doctrinaria y legislativa, aunque lamentablemente aún no con su correlato jurisprudencial. Quizás sea un desafío para los abogados de este siglo poder colocar al derecho del consumidor no solamente en un lugar de privilegio en las leyes y en los tratados doctrinarios, sino también en las sentencias de los jueces, haciendo valer este conjunto, este cúmulo de derechos del consumidor, algunos que trabajamos hoy, otros que enumeramos en el video que les recomiendo que puedan acceder y que además están previstos como muy pocos otros derechos subjetivos en la Carta Magna, en la Constitución Nacional, en el artículo 42. A partir del próximo encuentro vamos a comenzar a ver los contratos en particular. Hasta pronto.